hermanos? Ok, ¿están descansados o ya están cansados de ser las 6 de la tarde? Bueno, ya más allá, ¿verdad? No, hermanos, gracias a Dios que podemos tener este tiempo, hermanos, que han apartado este momento, podemos disfrutar de la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, le invito a que vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, hermanos, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer, por favor, versos del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. Ya vamos a tener una dinámica, hermanos, de analizarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe, si esta obra y esto que vamos a hablar radica en mi vida, y yo le invito de verdad que sea bien honesto consigo mismo, que seamos honestos con nosotros mismos y que podamos, hermanos, analizarnos. Ahora, noten lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como lo tenemos ahí en la carta, que era una ciudad muy próspera, una ciudad conocida, y él se dirige a esta iglesia en esta carta. Ahora, esta iglesia él había fundado en su segundo viaje misionero, aproximadamente 3 a 5 años después de que él estuvo fundando esta iglesia. Es que escribe quizá esta primera carta de la cual tenemos registro. Ahora, cuando él inicia esta iglesia, narrado en Hechos capítulo 18, también al iniciar la iglesia él se queda allí por 1 año y medio, enseñando y pastoreando la iglesia, y seguía predicando. Fue 1 año y medio, fue un tiempo extenso de ministerio comparado con otros lugares, ¿verdad? Que fue mucho más rápido el tiempo que estuvo el apóstol Pablo ahí. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar, Pablo les recuerda aquella fecha, aquel momento en que lo conocieron, en que lo recibieron, en que lo escucharon por primera vez predicar y estuvo con ellos durante 1 año y medio pastoreándolos. Les recuerda que había un aspecto sublime en el cual él se enfocó de manera diligente. Y ese aspecto dice en el versículo 2, por favor, leámoslo juntos, el verso 2, ¿qué dice? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su enfoque era predicarles, enseñarles a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Su obra que él llevó a cabo en esta tierra cuando él vino. Cuando dejó su gloria, se humanó, se limitó a sí mismo, vivió una vida perfecta a pesar de las mismas tentaciones que nosotros vivimos. A veces decimos, pero es que él era Jesucristo. No, él estuvo bajo más ataque y más tentación que cualquier ser humano podía haber estado. Vivió lo mismo que nosotros vivimos, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por los pecadores. Y su sacrificio fue acepto al Padre de tal manera que resucitó al tercer día. Ese es a Cristo y a este crucificado, la obra de Jesucristo. ¿Y quién es Él? Pero ¿por qué esto era tan vital? ¿Por qué era tan vital enfocarse en predicarles a Cristo? Note lo que dice el verso 5. Ahí está la razón.
para que vuestra fe, es decir, para que la confianza de esas personas que escucharon no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto era sumamente importante, porque de esto dependía, de la manera en que él se presentaba y lo que predicaba, dependía de eso, en dónde esos oyentes iban a poner su confianza. Es vital, hermanos, qué es lo que se predica desde el púlpito, porque será dependiendo de cómo se predica y qué se predica, en dónde los oyentes colocarán su confianza. Pero no solo eso, el enfoque que cada uno ponga o en donde ponga su confianza, de eso depende también la eternidad de los oyentes. El cielo o la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Quiero decirles, hermanos, que hay un síntoma permanente, yo creo, ¿verdad? Pero a causa de la forma y manera en que se presenta a Cristo, no sé si es síndrome o cómo llamarlo, pero dentro de las iglesias cristianas hay muchos que afirman y se pueden realmente apostar la vida en que son salvos. Sin embargo, no lo son. Ahora, ¿yo puedo decidir eso? Claro que no. Yo no puedo determinar quiénes en este auditorio lo son y quiénes no lo son. Pero con un breve examen, profundo pero sincero examen, cada uno de nosotros puede saber en realidad cuál es su condición ante el Señor. Pablo tuvo el cuidado de predicarles no otra cosa, sino a Jesucristo de manera permanente, para que ellos pusieran su confianza, no en algo equivocado que les llevara al engaño y por tanto a la eternidad alejados de Dios. Esto, por supuesto, continúa siendo el punto de mayor importancia a lo largo de la historia de la iglesia. Y lo sigue siendo ahora. Mi tema, a manera de pregunta, es: ¿en qué pones tu confianza? Y si vamos un poquito más atrás, ¿en qué pusiste tu confianza? ¿Qué fue aquello que te deslumbró y por lo cual tú dijiste: sí, yo quiero ser cristiano, sí, yo quiero ir a esa iglesia, sí, yo quiero hacer lo que me dicen que debo hacer? ¿Qué fue lo que te deslumbró? ¿En qué pones tu confianza? Ahora, ¿en qué la sigues poniendo también? Lo primero que vamos a ver es el engaño de confiar en los recursos terrenales. El engaño de confiar, es decir, de poner mi confianza en los recursos terrenales. Pablo dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Por qué les dice Pablo esto? Los lectores de la carta se veían seducidos, al igual que nosotros ahora, a confiar en lo popular, en lo que la cultura dice que es necesario. La cultura intenta ofertar siempre cosas para el mundo y para nosotros, que la cultura misma considera indispensables, necesarias, imprescindibles para las personas. Y los lectores de la carta que Pablo envía se veían seducidos a la misma situación, a confiar en lo popular. Como dije en este primer punto, a confiar en los recursos terrenales. Por ejemplo, para los griegos, explico brevemente, en el tiempo del apóstol Pablo, uno de estos recursos considerados como importantes e indispensables era la elocuencia en la oratoria. A ellos les encantaba y de hecho les era necesario el dar buenos discursos, ser buenos oradores, tener una habilidad al hablar, hacerlo de manera correcta y convincente. La razón es que los griegos amaban los discursos que se daban, ¿verdad?, acerca de casi cualquier tema, pero que se dieran de una manera convincente. De tal manera que los griegos, de hecho,
educaban a sus ciudadanos para que supieran cómo hablar de manera correcta y elocuente, ya que si se querían dirigir a las autoridades sobre cualquier asunto, debían hacerlo por medio de un discurso elocuente. Así tú serías escuchado. De hecho, las personas famosas entre la cultura griega han sido los oradores famosos. Eran los artistas de hoy, ¿verdad? Los de Hollywood o de cualquier otra cosa que tanto llame la atención. Esos eran los oradores. Todos querían ser como ellos. Tenían un porte impresionante. Usted puede ver imágenes que se han pintado o figuras que se han labrado. Sus imágenes imponentes, sus vestimentas, sus posturas al hablar, ¿verdad? Y todas estas cosas eran adoradas por la cultura griega. Se enfocaban en las técnicas de persuasión. Una de ellas, la retórica, las reglas que el orador debe dominar para dar belleza y vigor al discurso. Hablar de una manera bonita. La emoción. Bueno, dicho sea de paso, antes de pasar aquí, a veces cuando se predica y algún hermano o hermana quiere ser amable, ¿verdad? Llegan a decir, qué bonito. Y eso así como que uno dice, híjole, ¿por qué lo dirá, verdad? Porque yo creo al escuchar la palabra de Dios y al ser tocado por el Espíritu Santo, podemos decir qué bonito, pero ojalá no sea porque aparentemente todo fue muy bien maquinado como ellos lo hacían. La emoción era importante. Esta era la maestría del orador para producir un efecto emocional favorable sobre la audiencia. La elocuencia, la capacidad de argumentación, poder hablar y sacar una y otra idea de manera permanente y de manera ordenada. Esto era realmente buscado, técnicas de persuasión. De hecho, había lo que se llamaban logógrafos, que eran estas personas. Eran quienes se dedicaban a crear y adaptar los discursos a sus clientes para que fueran convincentes. Dependiendo del problema o lo que tú ibas a tratar delante de las autoridades, ibas con un logógrafo y él te diseñaba el discurso, te decía cómo moverte, te vestía y te lanzaba para que pudieras ganar ese asunto, ¿verdad? Por medio de la elocuencia. Los cristianos de Corinto habían caído en el engaño de su cultura. Intentaban meter la cultura a la iglesia. Querían en la iglesia sabiduría humana, oratoria, vestimenta ostentosa, al grado que Pablo les tiene que decir, ¿verdad?, que el adorno, lo que deben buscar no sea el externo. Había divisiones sociales, como en los griegos lo había. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. La cultura griega estaba inmersa en la iglesia. Pablo les recuerda entonces que lo único realmente necesario no es culturalmente apropiado. Lo único realmente necesario, hermanos, es contracultural. ¿Quién es este? Jesucristo. Jesucristo es lo único realmente necesario y no se adapta a ninguna cultura. La cultura no se adapta a Cristo tampoco. Y Pablo les recuerda esto. Noten por favor, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Noten que la predicación de Pablo acerca de Jesucristo fue una predicación completamente contracultural. No fue a la manera que ellos lo esperaban y la ansiaban. De hecho, dice aquí que sus palabras no fueron palabras elevadas. Es lo que dice en este verso 1. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No les habló con palabras elevadas que ellos tanto disfrutaban, ni con una sabiduría que nadie entendía, pero como se oye muy bonita y muy impresionante, todos querían escuchar. Dice, no fue así como fui a predicar. ¿Recuerdas? Lo que estaba pasando es que eso era lo que ahora buscaban dentro de la congregación.
También su manera de predicación completamente inapropiada a lo cultural de lo griego. Vean lo que dice el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Te imaginas tú a un orador griego tímido? Este término debilidad es incapacidad de lograr cualquier cosa. Es decir, consciente de que él era incapaz de lograr cualquier cosa. Él no subió confiado en que yo puedo. Él subió a predicar a Cristo sabiendo algo: yo no puedo. Débil, yo no puedo convencer a nadie. Y dice ahí: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No era para nada lo que esperaba esta cultura griega. No fue con palabras persuasivas, convincentes. ¿Ve lo que dice el verso 4? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Estas palabras persuasivas se refiere a discursos plausibles de los oradores. Algo que todos se pusieran de pie. Muy bien, Pablo. De hecho, cuando él predicó en Atenas, se burlaron de él. Y eran griegos también allá. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y de hecho, hermanos, los enemigos del apóstol Pablo utilizaban esto, la manera en que él se presentó, en que él predicó, lo utilizaban para denigrar su persona, refiriéndose a su apariencia y a su falta de capacidad en oratoria del apóstol Pablo. Nota lo que dice 2 Corintios 10:10, por favor. 2 Corintios 10:10. Dice: porque a la verdad dicen sus enemigos que se levantaron dentro de la iglesia y que querían difamarlo y hacer que la iglesia ya no confiara en él ni su apostolado. Se refiere a ellos y les dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Escribió primero a los Corintios y todos decían: va a venir Pablo y esto está mal. Y aquel que tenía la mujer de su padre dijo: no puede ser, y quizás se arrepintió ahí, no sé. Entendieron el poder de la carta. Pero los enemigos decían: sus cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Y luego, ¿qué más dice? Y la palabra menospreciable. Dice la historia cristiana, algunos historiadores, que Pablo era feo. Que Pablo era feo. A veces leemos de Pablo y parece un Superman, ¿verdad? Y yo quisiera ser como Pablo, pero quizás si lo hubiéramos visto en persona, sin saber quién era, lo hubiéramos menospreciado de esa misma forma. Porque su aspecto era feo. Algunos dicen que era jorobado, tenía problemas en los ojos, que a veces le dificultaban ver. Había sido azotado tantas veces que yo creo que ya hasta su forma de caminar era algo rara. Había estado en los cepos de las cárceles durante días, y esos lugares, hermanos, realmente los dañaban físicamente, y se burlaban de él estos enemigos. Pero dice Pablo: pero yo así fui a predicar. ¿Por qué? Porque la verdadera necesidad humana es Jesucristo. Nota lo que dice el verso 2, regresa conmigo a 1 Corintios. Capítulo 2, verso 2. En segunda. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, conociendo a Pablo y el amor por las almas gentiles, él hubiera dado y predicado y enseñado y hecho todo lo que esas personas necesitaran escuchar, ¿cierto? Hubiera hecho todo y dicho lo necesario para que ellos pudieran entender que es lo único necesario: Jesucristo, el Evangelio. Decía alguien algo que es muy cierto: debemos limitarnos a predicarle el Evangelio a alguien hasta que acepte el Evangelio y lo crea. Otra cosa no le va a servir. Otra cosa no le va a ser útil.
Le podemos dar consejos para que su matrimonio funcione bíblicamente, pero ¿va a funcionar? No va a funcionar, porque lo que realmente necesita, en primer lugar, es Jesucristo. Vemos gente que tiene algunas necesidades y problemas y podríamos darles muchos consejos y quisiéramos ayudar, pero hasta que no crean el Evangelio, nada les servirá de ninguna forma. Pero déjenme ir más allá. En algunas ocasiones nos vemos tentados a traer la cultura a la iglesia y poner cosas atractivas para que más personas quieran venir a alguna de nuestras actividades y quedarse con nosotros, pero corremos el riesgo de que permanezcan sin Cristo en la congregación. ¿Y sabes qué? Todo lo que se pueda predicar y decir no les servirá de nada hasta que no crea en Cristo. Necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, y Pablo lo entendió y dijo, me propuse no hablar de nada más sino a Cristo, porque la verdadera necesidad humana es Jesucristo. ¿Qué engaños culturales estamos adoptando como cristianos? ¿Que necesitas un matrimonio para ser feliz? Creo que lo hemos aprendido en matrimonios. Si eres infeliz y te casas pensando que te van a hacer feliz, van a estar dos infelices en la misma casa. Porque lo único que puede satisfacer un alma es Jesucristo. No tu esposo ni tu esposa. Una profesión. Si tu vida no está satisfecha en Cristo, ninguna profesión, ningún trabajo, por más elevado que sea, ningún título, por más reconocido que sea, te traerá satisfacción. Todo eso será temporal. Lo que necesitas es a Cristo. Un empleo mejor remunerado, si no estás contento con lo que tienes, lo que te hace falta es Cristo. Autoestima. Vemos a personas y pensamos que necesitan amor. Y déjenme le digo algo, creo que el mundo se ama tanto a sí mismo que decidimos abandonar a Dios y hacer nuestras propias voluntades porque nos amamos demasiado. No hay falta de autoestima. De hecho, creo que el mundo se ama demasiado. Lo que necesita es a Jesucristo. Actividades en las que seamos útiles. Yo les voy a ser honesto, hermanos. He estado luchando en oración, he estado pensando, y algo que me duele en mi corazón es decir, ¿qué está faltando? ¿Qué está faltando para que, por ejemplo, los jóvenes puedan involucrarse? ¿Qué está faltando para verles animados y entregados? ¿Qué está faltando a los matrimonios para que puedan estar sirviendo al Señor y entregados con su matrimonio? ¿Qué falta a quien sea para que determinen ser fieles? ¿Actividades en las que te sientas útil? Quizá te falta Jesucristo. Ya no debemos ser los predicadores malabaristas del púlpito para que la gente se sienta atraída. Necesitamos predicar a Cristo. Si no sientes eso, Él es el único que puede satisfacer y llenar ese hueco que nada puede llenar. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Qué es aquello que te engaña en pensar que la cultura te engaña en pensar que lo necesitas? Y crees que cuando lo alcances estarás satisfecho. Estás engañado. Estás engañada, amada hermana o oyente. El engaño de poner nuestra esperanza o nuestra confianza en los recursos terrenales. Pero ahora quiero que veas la eficacia de los recursos divinos. O, dicho de una manera correcta, la eficacia del recurso divino. Note por favor nuevamente el 5, que es el punto que estamos usando para dividirlo allí, el texto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, lo que ellos pensaban que necesitamos, sino, o dicho de otra manera, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. La palabra poder se refiere a la capacidad de hacer y lograr cualquier cosa.
Y este poder no es cualquier poder, dice, pongas tu confianza en el poder de Dios. En el poder de Dios. Hermanos, ¿qué tan limitado es el poder de Dios? Si se le llama el Todopoderoso, ¿cuál será el límite de ese poder? Por eso es que les tengo que decir esto. El recurso divino es eficaz. Lleva a cabo las cosas porque está actuando el poder de Dios. Para que tu confianza sea puesta en el poder de Dios. Las técnicas de persuasión que adoraban los griegos y los corintios ahí, los grandes discursos que adoraban estas personas, aunque lograran convencer a algunos, sería solo por un tiempo. ¿Sabe? Los griegos, al igual que en la actualidad, no creían que existiera una verdad absoluta. Ellos decían que cada quien tenía su propia verdad. Entonces, cuando venía un discurso, el discurso tenía que ser convincente, ya que no ibas a hablar de una verdad objetiva, sino ibas a hablar de tu verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Convencer al oyente de lo que estás diciendo. Entonces llegaba uno y hablaba su verdad, y si lo convencías, ahora yo creo tu verdad. Pero ¿qué va a pasar con esos recursos humanos, terrenales? Va a llegar otro más capaz y más elocuente y va a convencerte de otra cosa, lo contrario, y entonces ahora esa persona va a creer aquella verdad. ¿Por qué? Porque depende de ser convincente. Entonces, caducaba rápidamente lo que se lograba hacer y solo quedaban razonamientos guardados en el intelecto. Todo era acá. Recuerden lo que les mencionaba de Aristóteles. El hombre piensa, ese es su mayor logro, el razonamiento. Y todo quedaba aquí en pensar y pensar y pensar. ¿Y sabes qué? Queremos pensar que el cristianismo es de la misma forma, que todo es intelecto, privado, invisible, teórico, y que ese es el poder de Dios. No es así. El término que utiliza Pablo, el término que él utiliza, poder de Dios, es hacer posibles todas las cosas. Y el poder de Dios no queda oculto, se manifiesta. Ahora, noten por favor, a diferencia de esos razonamientos de los griegos, Pablo, comparando, les dice lo siguiente en el verso 4, noten: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como los oradores griegos. Pero note la comparación o la antítesis aquí, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. La palabra demostración, hermanos, es evidencia palpable. Es decir, dice Pablo, cuando yo prediqué el Evangelio de Cristo y me enfoqué en el Evangelio de Cristo, no usando todas estas técnicas de los oradores, lo que resultó fue en evidencias, demostración del Espíritu Santo y de poder. Cosas palpables. Ahora, cuando vemos la historia, cuando Pablo inicia la iglesia en Hechos 18, ahí la iglesia de Corinto, recuerden, Pablo les está recordando ese periodo en el que estuvo con ellos y dice, demostración del Espíritu y de poder fue lo que se manifestó. Y los corintios lo sabían. No crean que se rascaron la cabeza, ¿verdad? ¿De qué están hablando? ¿De la manera en que habló? ¿De la manera...? No, ellos sabían a qué se refería. Cuando vemos la historia en Hechos 18 de la formación de la iglesia de Corinto, a diferencia de otros pueblos o ciudades en los cuales Pablo pasó, en muchos de ellos él hizo milagros apostólicos. Levantó a algún enfermo, curó a algún ciego, y la gente entonces puso su atención a lo que él anunciaba. Y podríamos decir, es que yo creo que hubo milagros. No. ¿Cuál fue la demostración del Espíritu Santo y de poder? Hechos 18, por favor, versículo 7. Acompáñeme ahí. Hechos 18, 7.
Ahí está la narración de todo el capítulo 18 del 1 al 21. Pero vean lo que dice por favor el 7. Y saliendo de allí, hubo unos que lo rechazaron al predicar el evangelio. Dice, se fue a la casa de uno llamado Justo. Esa oposición fue en la sinagoga. Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, un judío, creyó en el Señor con toda su casa, y vea la manifestación del Espíritu y de poder. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Los resultados descritos fue la conversión de almas. Pero si estuviera Pablo en nuestra época y en nuestro año, diríamos, pero la conversión de almas no trae ningún resultado. Pero un alma que cree en Cristo y se convierte sigue siendo igual. Nada más que dice que va al cielo. Y Pablo habla de evidencia. Hermanos, el Espíritu Santo se vio activo y poderoso en la conversión de almas, porque este es el más grande milagro, que Dios dé vida a un muerto. Y la manifestación de esto es tan evidente como si un muerto viviera. Cuando un muerto vive, yo no lo he visto, ¿usted lo ha visto? Bueno, no sé. Si un muerto vive, ¿hay una evidencia, hay una manifestación clara? Sí, porque estaba muerto y ahora está vivo. Este es el más grande milagro, hermanos. Cuando pasamos de muerte a vida, y no es teórico. No es teórico. No puede ser que el poder del Todopoderoso quede solamente como un discurso pagano de los griegos en la teoría y en la mente. Muchos creían, eran bautizados. Y luego Dios le habla, Jesús le habla en la noche a Pablo y le dice, verso 9 del 18, Hechos 18:9, y le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno te pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quizá ahí se manifiesta eso que decía, temor y temblor. Se sentía atemorizado. Pero le dice, no temas, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad, manifestación del poder y del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo se vio activo aquí. Y el Espíritu Santo manifestó el poder de Dios y fue evidente en las personas las cuales creyeron en Jesucristo. Note por favor el capítulo 1 de Primera a los Corintios, regrese conmigo ahí. Primera a los Corintios capítulo 1. Vea por favor lo que dice el versículo 23 y 24. 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos esperaban y lo rechazaron, pero serán condenados por ello. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando Pablo predica en Atenas, que eran los griegos, y habló de la resurrección, en ese momento se burlaron de él y él tuvo que abandonar el lugar donde él estaba enseñando. Pero los que creyeron se acercaron y le siguieron preguntando. Ahora, sigue la lectura, dice ahí. Mas para los llamados, verso 24, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, cuando dice al final, no vine para que tu fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿en dónde es que se debe fundar la fe? En Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la manifestación del poder de Dios. Por ello Pablo determinó solo predicar a Cristo y a este crucificado.
Y por ello, dice en el verso que leíamos, con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, es a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo que somos transformados de lo necio, lo débil y lo vil, a lo que dice en el verso 30 y 31 del capítulo 1, por favor. Mira lo que dice capítulo 1, verso 30 y 31. Mas por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. A ver, brevemente, pero de una manera concisa. ¿A qué se refiere cuando dice estáis vosotros en Cristo Jesús? En una palabra, ¿qué es estar en Cristo Jesús, hermanos? Ok, en dos palabras y fue muy difícil. ¿Qué es estar en Cristo? Ok, ser salvo, ser cristiano, ser hijo de Dios, ciudadano del cielo. Eso es estar en Cristo. Son sinónimos. Estar en Cristo es que eres genuinamente salvo. Entonces dice, el versículo que estábamos leyendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, cuando estamos en Cristo Jesús, nota lo siguiente, léelo conmigo el resto del versículo. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese creyente es sabio. ¿Sabes por qué? Por Cristo, porque es el poder de Dios en él. Es justificado. Redención. La obra de Cristo en cada creyente, porque Él es el poder de Dios. Entonces el creyente no se puede gloriar de sí mismo y decir, es que yo soy bien inteligente, es que yo conozco las Escrituras, es que yo soy tan fiel y cómo amo al Señor. Es porque estás en Cristo que Él te es hecho de esta manera en tu vida. Por tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. No puede gloriarse en lo que dice ser. Es por Cristo. Ahora, esto me lleva a algo más. Hay una transformación de ser lo necio, lo débil y lo vil que les dice Pablo en el versículos anteriores, a sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero que noten que no era un grupo de creyentes perfectos. De hecho, es la carta con mayor número de reprensiones para una iglesia por sus fallas. Pero algo es una realidad. Fue evidente la obra de Dios salvando a estos hermanos. Por favor, capítulo 1 de Primera a los Corintios, versículo 5. Vean lo que dice Pablo, lo que vio Pablo en ellos. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Nuevamente, ¿en quién? En Cristo Jesús, que es poder de Dios. Fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué sentido? Dice el versículo. En toda palabra. En la congregación había quienes podían hablar y predicar y enseñar de manera correcta. Eso fue evidente. En toda ciencia había hermanos sabios en las Escrituras, no habla de cosas terrenales. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto, hermanos? Los dones que se manifestaron en esas personas fueron evidentes, la transformación, dice Pablo, fueron enriquecidos grandemente. Fue evidente la obra de Dios en la salvación de estos hermanos, y noten que no eran perfectos. Pero yo quiero ahora retarte a ti, hermana. ¿De qué manera fue evidente el momento de tu salvación? Les decía a un grupo de hermanos, en que cambiaste tu itinerario, que ahora vas a una iglesia y antes ibas a las cervezas, o al gym, o a cualquier otra cosa, ahora vas a la iglesia. Antes traías, no sé, en tus manos algo, alguna
teléfono, lo que sea, de manera permanente, y ahora vienes con una Biblia. Esa es la manifestación del poder de Dios. Pregúntate y respóndete tú mismo. ¿Cuáles son las evidencias del momento en que creí en Cristo? Porque Pablo dijo, fue evidente la manera en que fueron enriquecidos. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa está en Cristo? ¿Sé salvo? De modo que si alguno es salvo, nueva criatura es. Y he explicado esta palabra. Nueva creación de Dios es. Aquel que dijo, sea la luz y fue hecha. Aquel que dijo que se hicieran los animales y fueron creados al instante. Aquel que dijo, ¿verdad?, que nacieran las plantas, los peces, y todo se hizo por su palabra, de su boca tal poder que no me movió un dedo. Dice que es el que obra cuando alguien es salvo, haciendo nueva criatura, nueva creación de Dios a esa persona. ¿Cómo? Transformándolo por completo. Por tanto, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque fue transformado desde su esencia. Por tanto, ahora actúa, piensa, anhela y ama cosas distintas a las que antes amaba. ¿Y sigues pensando que la salvación es teórica? No te engañes. No debemos engañar a nadie, hermanos. Por eso Pablo dijo, tengo que predicarles a Cristo hasta que lo puedan entender y creer. Porque el poder de Dios en Cristo se hace visible y manifiesto. Debe haber un análisis en cada uno para saber realmente en qué pusimos nuestra confianza. Yo sé que mis hijos no son cristianos por ser hijos del pastor. Serán cristianos cuando estén en Cristo. Pero ¿sabes qué? Yo me daré cuenta. Y tú te darás cuenta de que lo son. Yo me daré cuenta y tú te darás cuenta. Y este no es el objeto. Este no es el propósito. No es estarnos juzgando. Lo que estoy diciendo es que el poder de Dios se manifiesta en una persona de manera tan radical porque su poder es incontenible. Es incontenible. Si fue el poder de Dios en lo que tú pusiste tu confianza, es decir, en Cristo, entonces estarás dispuesto en esta noche a atender el llamado de Colosenses 3. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Si fue en el poder de Dios donde pusiste tu confianza, y no en las actividades, no en la iglesia, no en las atracciones de un lugar cristiano, sino en Cristo, estarás dispuesto a hacer lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, que dice lo siguiente: si pues habéis resucitado, mira qué radical, de la muerte a la vida, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ya no las de la tierra, ya no las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ¿no es cierto? ¿A qué? A la vida de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si realmente esto pasó en tu vida, debes buscar las cosas de arriba. Si tu confianza es puesta o fue puesta en los recursos terrenales, o eres cristiano porque simplemente te agradaron ciertos beneficios, cualquiera que estos sean. Es que me encanta la alabanza, es que me gusta estar ahí, es que me gusta servir. Si lo que te agradan son los beneficios o las actividades, entonces debes saber lo que dice 1 Corintios capítulo 4, por favor. Cerramos con este texto. 1 Corintios capítulo 4, verso 19. Estas personas que estaban criticando a Pablo
se estaban oponiendo a él, algunos de ellos, Pablo les dice también lo siguiente, versos 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ahora, por favor, vea lo que dice este texto. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mira, no me digas que eres cristiano, y no me digas que eres un maestro y predicador de Dios, como trataban de quitar a Pablo y ponerse ellos. No me importan las palabras. Cuando esté ahí veré su poder. Ahora, ¿qué estaba diciendo Pablo? No, ¿verdad? A ver, órale, ¿quién tiene el poder? No. Es que iba a llegar y los iba a analizar y los iba a reprender, y él iba a decir: muéstrame que eres cristiano, muéstrame que eres un siervo de Dios, porque el reino de Dios no consiste en decir, sino en poder, y el poder se hace manifiesto. Hermanos, no digas que eres cristiano, demuéstralo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando lo intentes demostrar, si no eres cristiano, no lo podrás lograr y te frustrarás, y quizá te arrodillarás y dirás: perdóname, sálvame. Pero si siempre estamos así, pensando que lo somos y que nadie nos debe de preguntar y que no debo evidenciar nada, puedes abrir tus ojos, ver a Cristo y te diga: no te conozco. Pastor, no dice la Biblia que debemos evidenciar nuestra salvación. Lee 2 de Pedro capítulo 1 y les dice Pablo: procura con diligencia hacer evidente tu vocación y tu elección. Hazlo evidente, necesitas hacerlo evidente, no te engañes a ti mismo. Porque el creyente, cuando lo hace evidente, dice, entonces se hace más maduro y crece y es más fiel. Pero el que no lo es, lo va a intentar y se va a frustrar, y ojalá Dios quiera venga a los pies de Cristo y le pida perdón. Haz evidente tu salvación. ¿En qué pusiste tu confianza? ¿En los recursos terrenales que no tienen ningún poder regenerador? Cualquiera que este haya sido, y no quiero decir que sean malos algunas de esas cosas. ¿O pusiste tu confianza en Jesucristo, el cual realizó un cambio evidente en tu interior, que se manifiesta ahora en tu exterior? ¿En qué pusiste tu confianza? Vamos a orar. Señor, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo convenza, porque eso es la labor tuya, Santo Dios. Dejas clara a la persona de su condición al oír tu palabra. Le convences de quién es ante ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que al realizar esta obra tú en los corazones de mis hermanos, de los oyentes, esto traiga en nosotros, Padre, un celo más profundo por tu gloria, un celo más profundo por tu persona. Manifestar nuestra salvación, que ha sido genuina. Pero también quizá, y oro por ellos, algunos se resistan a un autoexamen y piensen que con la afirmación de labios es suficiente. Padre, convénceles a tal grado que caigan de rodillas esta noche en sus corazones y clamen por tu perdón y salvación, Señor. Mi Dios, gracias por ser tan directo a nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a mirar las cosas celestiales, observando tus escrituras diariamente, Señor. Gracias por tu poder. Gracias porque tu poder es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a despedir.